Bienvenidos a todos. Hoy empieza lo que diría que es una gran aventura, tanto para mí como para ti que estás ahí detrás. Antes de nada, quería darte las gracias. Gracias por apostar por esto y por querer atreverte a soñar. La verdad que no sé muy bien cómo plantear todo este asunto, porque bueno, a mí siempre me gustó hablar, pero nunca pensé que me iba a dar miedo que me escuchasen. En este podcast quiero trabajar con, bueno, la materia prima que tengo, que es mis ideas, el universo que he desarrollado, y os quiero brindar en este tiempo un momento que nos ayude a reflexionar, tener ideas y compartir nuestra propia pasión. Dicho esto, bueno, como esto es una parte más bien, digamos que de conocimiento, quiero comentar que el podcast este va a estar saliendo más o menos cada 15 días y que va a abarcar en principio 4 secciones. Una primera en la que voy a estar yo hablando directamente sobre el día a día, alguna noticia de actualidad que me pueda llamar la atención, algún tipo de reflexión. Otra sección que va a estar dedicada a la construcción del mundo. Otra más personal de los propios personajes que se están desarrollando, y tendremos un último cierre con una reflexión que englobe y ponga el broche a estas pequeñas aventuras quincenales. Dicho esto, y no sabiendo muy bien por dónde iba a empezar, creo que lo adecuado sería hablar sobre las tribus, porque quién no a día de hoy se siente que quiere pertenecer a una, ¿no? Las llamadas tribus urbanas, esa especie como de mini civilizaciones que están ahí y que tan marcadas están en nuestro día a día, con su propia cultura, con su propia idea, y que son los nuestros, ¿verdad? Esas personas que aunque no compartan nada con nosotros son nuestros porque comparten la cultura, comparten las opiniones, comparten la vestimenta, comparten, en fin, estandartes, marcas, y nos dan un sentido de permanencia. Un sentido de permanencia que se ha reducido atómicamente a estas micro sociedades. Y es aquí donde creo que es justo empezar esta aventura, porque las realidades de Eva, o el universo de Eva que está intentando forjar aquí y que os espera con los brazos abiertos, no es otra cosa que una llamada a la unión de todas las tribus. Bien, pues comencemos esta aventura entrando ya de plano en A través del mundo. Esta sección donde vamos a abordar y ver qué hay en este universo y qué lo hace tan interesante desde el punto de vista de los lugares, las tradiciones, las culturas que se encuentran dentro de lo que yo voy a llamar de ahora en adelante el Eva's Universe, el universo de Eva, que va a ser esta gran marca y acopio de esta cultura que se desarrolla a través de las innumerables páginas de las novelas, las canciones, los vídeos y todo el contenido conforme van saliéndose pasa de ser mío a ser enteramente vuestro. Dicho lo cual, y sin andarme ya con más rodeos, quiero hablar de esta primera parte y vamos a hablar sobre las tribus, como ya había mencionado anteriormente. Y en A través del mundo, que quiere abarcar algo tan grande como las tribus de la realidad de Eva, quería, bueno, hacer una recopilación, una visión un poquillo general de qué son, por qué están ahí y intentar conectar con lo que vemos a día de hoy. Las tribus son una sociedad que en las realidades de Eva nacen como respuesta a el rechazo de la tecnología por la tecnología. Son personas que crean unas comunidades donde aceptan como iguales tanto humanos como robots y que en común tienen que deciden
no seguir ahondando en lo que viene siendo la cultura de la alianza corporativa y se asientan en establecimientos, en estacionamientos que se podrían decir históricos o que tienen algún tipo de conexión con la naturaleza. Y con el paso de los tiempos acaban reabsorbiendo y readaptando las culturas que se acaban convirtiendo en su impronta. Así, por ejemplo, en las realidades de Eva, en el primer libro, podemos conocer pues tribus hispánicas, tribus hispanoamericanas, que tienen raíces tanto mayas como aztecas o incas. También tribus africanas, que tienen mucha conexión con el propio continente y además también una fuerte posición en Marte. Y todas tienen su propia cultura, su propia conexión y su propia forma de percibir el mundo. Aunque tienen aspectos comunes las unas con las otras, tienen más cosas de las que se diferencian por sus tradiciones y su forma de ver las cosas de lo que uno se puede pensar. Normalmente sí que es cierto que mantengo una idea en la que en muchas posiciones, como estas tribus viven, digamos que aisladas la una de la otra y no usan la tecnología de la corporación y tratan de evitar los canales tecnológicos para evitar el control corporativo, suelen tener varios estacionamientos que digamos que son fijos de comunidades y luego suelen tener todas ellas una comunidad de nómadas o transhumantes que van pasando mensajes los unos de los otros. Estas sociedades no son para nada tecnológicas, ya de hecho digo que incorporan a los robots y lo hacen como miembros de pleno derecho de las comunidades y tienen su propia tecnología y la desarrollan ellos mismos, pero desde una perspectiva más artesanal, más cuidada, más personal, y además con esa mística que solo un genio humano le podría dar con los recursos más pequeños o más mundanos. Importante es que las tribus se asientan todas en una suerte de democracia directa asamblearia donde cada voto cuenta por igual y que se tienen más en cuenta los que más mérito hacen, no por que les toque, sino porque se lo han ganado. Ese es el contexto filosófico y el contexto cultural que tienen. Ya digo que no va a ser lo mismo que te encuentres con una tribu azteca o una tribu maya, que van a tener sus tradiciones, van a tener su cultura, que con una tribu hispánica. Cada cual va a responder con su propia impronta. Lo más interesante de todo esto es que no son recopilaciones vanas de la antigua cultura, sino que son una nueva evolución y una respuesta más humana de la que podemos pensar, porque estos humanos que abandonaron la idea de las corporaciones acogieron esas antiguas culturas como símbolo de resistencia y como símbolo de aceptar la humanidad y su tradición, pero a su modo. Entonces no vais a ver en la tribu personas de una misma etnia o raza, sino que van a estar juntas y van a ser diversas, como diversa ha sido la humanidad en el tiempo que estuvo caminando. Recordad que estas tribus se han estado desenvolviendo y evolucionando en un mundo donde, a partir de que el gran éxodo espacial comenzase, acabaron representando la gran mayoría del solo el 40% de la población que se quedó, y fueron viendo cómo la naturaleza iba ganando terreno y ellos pudieron disfrutar y evolucionar con ella y tuvieron una conexión distinta. Y es ahí donde cada vez más esa semilla de diferencia entre lo que era una persona del mundo corporativo a lo que era una persona del mundo de las tribus empezó a aumentar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando a un humano empieza a crecerle ese sentimiento de distancia y separación respecto a otro? Que surgen los conflictos.
Y ahí es donde se va a ver a lo largo de la historia y a lo largo de todas estas cosas y esta aventura que empecemos, cómo se va a ir desarrollando las diferentes relaciones, y sobre todo me gustaría que también ayudase a reflexionar sobre lo que tenemos a día de hoy y hacia dónde queremos caminar. Dicho lo cual, bueno, estas tribus se denominaron así, digamos que como contraste a el desprecio que le tenían esos que lo relegaron a esa posición, como ya comenté o como ya habéis podido ver en otros vídeos que os invito a que busquéis y ahondéis para tenerlo en cuenta. Pero no deja de ser una forma de ver el mundo. Ellos mismos decidieron renunciar a la individualidad y a la competencia del mundo de la gran corporación por formar parte de grandes familias que trabajaban sin más idea que la de servir a la comunidad y prosperar en un mundo que prosperaba. ¿Y tú? ¿Qué ves de las tribus que resuena en ti? Bueno, ahora que te he dejado con esa pregunta, quería seguir con la sección de El Rincón del Personaje. Y para esta primera sección, creo que el invitado de honor debería ser Gabrielo. Un personaje que la primera novela se puede uno pensar que se puede quedar con ganas de más, que su canción El Mensajero y de Ceniza y Neón resuena mucho o puede resonar mucho en personas que todavía están sin un rumbo muy fijo en la vida y que tienen muchas historias que contar en todo esto que se está desarrollando. Gabrielo Medici o Gabriel empieza siendo un personaje que, bueno, lo tenía absolutamente todo. Era un tipo que tenía sus acciones en su empresa, facturaba las cosas correspondientes, no se preocupaba por saber lo que estaba haciendo en su empresa o la empresa en la que él tenía participación, por así decirlo, y no quería saber lo que ocurría realmente. Vivía de espaldas al mundo. De hecho, aunque él ostentaba el cargo de responsable y gerente de la rama de Cantarix para lo que viene siendo Europa, se la pasaba de fiesta en fiesta y de cena en cena, solo poniendo la cara sin saber muy bien lo que estaba pasando. Él ya confiaba en los informes, confiaba en los altos ejecutivos y él solo se preocupaba de ver cómo su fortuna no bajaba por mucho que la usase. Y bueno, cayó en la trampa de decidir conectarse a ese diván psíquico que le regalaron y de disfrutar de esos viajes con Eva. Y al final, con el tiempo, hablando con Eva, conociendo todas esas experiencias y ese trato, tuvo una revelación y decidió investigar. Y claro, cuando investigó y vio todo lo que ocurría, se planteó muchísimas preguntas y decidió cambiarse enteramente, transformarse y marchar, cruzar un continente teniendo pánico a los aviones para convertirse en un simple mensajero, para ser la voz y el que llevaba los mensajes de las tribus hispanoamericanas. Y lo asumió así y lo decidió hacer porque entendió que en su foro interno él, que estaba mirando hacia otro lado, era igual de responsable que los que decidieron condenar a la humanidad a vivir enganchados a una máquina.
esta idea de un personaje que tiene ese cambio no deja de ser las personas que tienen el momento de su vida de preguntarse qué estoy haciendo, y que de buenas a primeras empiezan a configurarse y romper los moldes que se esperaba de ellos para crear algo distinto. De Gabriel a Gabriel, que podrá parecer que solo pasa un par de letras, pero recordemos la simbología esa de Gabriel, que es el mensajero, que es el arcángel que se encarga de llevar las buenas nuevas de Dios, y que él toma esa suerte de revolución, de mensaje, con una simple moto, y reuniendo a las personas que veía que, como él, nunca encontró un hogar. Coloco en la novela esa parte en la que él vivía arropado con el manto de la estrella, con esa parte de aventurero que todo el mundo en esta sociedad sueña. ¿Quién no quiere perderse en las carreteras de Hispanoamérica o surcar los mares del Índico o subir las cordilleras del Himalaya? ¿Quién no tiene ganas de decir hasta aquí de su monotonía y ser un revolucionario? Y muchas veces no nos damos cuenta que la revolución empieza por las pequeñas cosas. Esa es el porqué de Gabriel. Porque Gabriel es una persona normal y corriente que lo tuvo todo, y teniéndolo todo nunca tuvo nada, y cuando no tuvo nada es cuando empezó a darse cuenta de que lo estaba consiguiendo todo. Entonces, ¿en qué posición estás tú? ¿Qué crees? Y si hay algo que resuena en ti, ¿qué tal si me comentas y seguimos explorando este personaje? Y bueno, ya encaramos la recta final de este primer programa, y espero que te haya dejado con más buenas sensaciones que descolocado. Me gustaría que esas preguntas que lanzo al aire tuviesen algún tipo de respuesta, ya sea por comentarios o por relación a este programa, y sobre todo que si quieres saber más de todo esto, me sigas en Patreon, que es donde voy a estar lanzando todas estas cosas, y espero no estar solo mucho tiempo. Sé que es un camino difícil y que, bueno, ya estamos cansados de falsas promesas o de historias que no llegan a nada, o personajes que piensan que tienen las respuestas de preguntas que nadie le ha hecho. Yo quiero aprovechar este espacio que me he generado para enseñar más de mí a través de mi voz directa que lo que revelo en la propia obra, que ya es mucho. Y quería coger a colación este tema de las tribus, que he hablado de justamente qué conexión podemos tener, o esta sociedad en la que vivimos, que no es una sociedad, sino que es más bien un compendio de tribus sociales donde cada uno encaja en un sitio determinado y tiene un poquillo de recelo respecto al que parece un poco distinto. Hemos hablado también de la implicación que tienen las tribus y un poquillo por encima de las culturas que podemos encontrar en ellas, en esa segunda parte de recorrido, ¿no?, por el mundo que se está forjando. Hemos hablado de Gabriel, que es un pilar fundamental en la cohesión de la tribu de Hispanoamérica, con su decisión de ser parte de esas personas que llevan esos mensajes por ese territorio. Y ahora, en este cierre que me queda, solo quería irme con una pequeña reflexión, y es hasta qué punto lo que puedo describir y lo que os puedo mostrar a lo largo del tiempo que le voy a dedicar a este universo no es tan parecido al tiempo que vivimos a día de hoy y a lo que queda por venir, si cada vez más vemos más distinto
al que tenemos al lado y se nos olvida que nuestro vecino es humano como lo somos nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Espero que no sea la última vez que nos encontremos. Nos vemos en la red y en las estrellas. Mi realidad es mía. Mi realidad es mía. Mi realidad es